Sean todos muy bienvenidos a este miércoles 7 de junio. Hoy es el Día del Periodista, así que nos felicitamos mutuamente aquí en esta mesa. Muchas felicitaciones, David, que el Señor te bendiga. Así que los sorprendí con este día. Bueno, nos sentimos 3 periodistas acá frente al micrófono. Así que vos sos el que tenés el título. Sí. Pero bueno, acá tenemos un poquito de práctica también, ¿no? Un poquito de práctica que viene bien y se aprende también. Hemos aprendido mucho porque mirá otra sorpresa. Ya pasaron 6 meses de programa. Estamos empezando el 7º mes. Empezamos el 2 de diciembre y ya estamos en junio. Así que, bueno, 6 meses de vida, de festejo. Gracias al Señor. Sí. Y qué contentos que estamos porque hemos aprendido en el camino. Aquí está Alberto, Leo, que nos visitan, están con nosotros. Y en el camino hemos aprendido, en el camino hemos crecido, en el camino hemos regalado libros, CDs de música. Yo y Leo. Me gané uno. Yo soy el de los vencedores por Cristo, vencedores. ¿no? ¿Cómo estuvo ese CD, Leo? Bien. Igual escuché poco porque no tengo equipo para reproducirlo ahora, ya no se usa más, sí, no. Pero bueno, mi hermana lo disfruta todos los días. Es verdad, y no están en YouTube los vencedores por Cristo, así que bueno, a ir a un compra y venta, no sé, a buscar. Sí. Así que estamos entrando al 7º mes, disfrutando, contentos. Esto es Iluminados por su Palabra. Estamos en Radio Sonido 21 hasta las 21 horas, justamente, por eso me trababa un poquito allí. Con Alberto y Leonardo, aquí desde Radio Sonido 21, acompañándolos. Y hoy tenemos un tema muy especial para clavarlo en nuestro corazón, para examinarnos. Este tema es especial. Y de especial también tenemos, a lo último del programa, le decimos a nuestros oyentes y participantes, que vamos a escuchar un relato, un nuevo clip sonoro, acerca del progreso del peregrino, ¿no? Cuando ha llegado a la cruz. Pero bueno, no quiero en realidad dar detalles, pero sí invitarlos a las personas, a nuestros oyentes, a quedarse para poder escuchar este precioso clip sonoro y sentirnos representados, ¿no? Con esta experiencia. El tema que nos compete hoy es el principal problema del hombre. ¿Cuál es este? El pecado. El pecado, la naturaleza del pecado. Ustedes pueden ver ahí el posteo en nuestras redes sociales, en Facebook, y mientras también van compartiéndolo seguramente. El principal problema del hombre, que es el pecado. Y hablando de fechas especiales, quisiera comenzar este programa diciendo que se cumplen 50 años de esta semana, ¿no? De la Guerra de los 6 días. El 5 de junio comenzó, de 1967, comenzó la Guerra de los 6 días, justamente duró 6 días, como bien lo dice su nombre, terminando el 10 de junio del mismo año, del 87, en el que lo protagonizaron... 67, perdón. 67, gracias por la aclaración. En el que lo protagonizaron, bueno, principalmente Israel. Israel, un país muy sufrido, un país al cual se lo buscó aniquilar, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Recordamos todos el movimiento nazista, recordamos todos los campos de concentración de Auschwitz, Nuremberg y otros más. Y bueno, Israel sobrevivió y en el 48 fue reconocido como Estado de Israel por algunos países, por ejemplo Estados Unidos y Gran Bretaña, más precisamente. De modo tal que Israel volvió allí a la tierra de Palestina, en donde aún hoy está radicando. Y en esa fecha que hemos dicho, algunos países conocidos como la coalición árabe se enfrentaron a Israel. Más precisamente Egipto, Jordania, Siria y también los aportes del Líbano, Irak también. De modo tal que Israel... todos pensaban en este momento que iban definitivamente a poder aniquilarlo. Iba a desaparecer la nación de Israel, la nación de la tierra bíblica. Israel estaba, digamos, enfrentando a varias naciones con pocos soldados, 50.000 soldados tenía, por ejemplo, 197 aviones de combate. Y del otro lado, la coalición árabe estaba una inmensa mayoría. Por ejemplo, solo los soldados egipcios eran 240.000 y los aviones que llegaban a los 1.000 casi. Pero bueno,
Esto es un poco de la historia, esto es un poco para recordar y para introducir nuestro tema del pecado, porque finalmente lo que sucedió en esta guerra es algo impensado. Ganó Israel. Ganó Israel. Israel venció, comenzando por Egipto. Tuvieron una gran participación los aviones de combate, la parte aérea y luego sí en el desarrollo territorial. Y empezó venciendo a Egipto, Jordania y después al norte hacia Siria. Ahora, ¿cuál fue la clave para esta victoria espiritual? Y nos metemos en un combate, en una mente de guerra, porque este justamente es el tema del pecado y vamos a ver cómo luchamos con el pecado. ¿Cuál fue la clave? Bueno, muchos han dicho que la clave, los ultrarreligiosos judíos, es que Israel es una nación elegida por Dios y debía sobrevivir, y ciertamente es así. Pero otros también más terrenales y racionales han dicho que la clave tuvo que ver con el espionaje, con la inteligencia que se hizo en ese momento, que la clave tuvo que ver con el conocimiento del contrincante, con el conocimiento del contrincante. Entonces, diversos espías y personas especializadas tuvieron un gran aporte para poder luego desarrollar no solamente una buena defensiva, sino una ofensiva. Y dice un estudio en el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, que resumió la campaña de Israel de la siguiente manera. Dice: lo que lo caracterizó fue velocidad, sorpresa, concentración, seguridad de información, ofensiva y sobre todo la instrucción y la moral de las tropas. Bueno, en esta comparación, en esta analogía que quiero hacer para introducir este tema, nos encontramos con una nación que lucha contra sus enemigos, que está rodeada por enemigos, pero la clave de su victoria en esta guerra fue el conocimiento, entre otras cosas, de estos enemigos. Nosotros también vamos a estar viendo que tenemos un gran enemigo que domina todo aspecto humano, por ejemplo, en nuestra mente, nuestro corazón, nuestras decisiones. Nos rodea, es fuerte, ciertamente, y ¿cómo lo vencemos? ¿Cómo lo vencemos? Conociéndolo, entre otras cosas. Y eso queremos describir un poquito acerca del pecado. Y el pecado es una ofensa grave. Y el pecado, no es así, es un problema grave delante de los ojos de Dios. ¿No es así, Alberto? Es así, y me gusta la comparación que vos traes, como para que quede bien en claro que necesitamos conocer lo que es el pecado, cómo tratar, que el Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, y todos detalles que vamos a poder ir tratando que nos van a ayudarnos a prepararnos para saber cómo combatir, estar preparados y en especial poder darnos cuenta que todos somos pecadores, y eso nos ayuda a estar conscientes cuando conocemos bien lo que es el pecado y que el pecado reina, el pecado está en todos los seres humanos. Nos ayuda a poder entender, a comprender, a analizar nuestro comportamiento y a prepararnos, porque sabemos que en cualquier momento nosotros vamos a equivocarnos, vamos a pecar. Nos embarcamos entonces en este tema, la naturaleza del pecado, y creo que lo mejor podría ser empezar definiendo, ¿no? ¿Qué les parece? Definiendo un poquito qué es el pecado según la Biblia, y poder adecuarnos a los términos bíblicos para poder entender acerca de esta naturaleza que nos domina y está en nosotros, el pecado ciertamente. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, mira, el significado más simple que se utiliza en la Biblia, es al alcance de un niño, es la palabra amartita, que viene del griego y que significa errar el blanco. Es un significado de una palabra que se usaba en la arquería, básicamente. Y bueno, era cuando un arquero precisamente no le daba al blanco. Ahora, ¿cómo trasladamos eso al plano espiritual? ¿Cuál es el blanco? Porque no estamos hablando de un blanco de paja que podemos apuntarle, sino que el blanco espiritual es la ley moral de Dios. Y cuando tenemos que apuntar a la ley moral de Dios, ni siquiera estamos cerca de darle. O sea, no es que fallamos o no le dimos al centro, ni siquiera nos acercamos al blanco. Esa sería una definición bíblica que es utilizada en el Nuevo Testamento. Errar
al blanco, pero hay más definiciones. Sí, y acá puedo citar un versículo, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otra de las palabras que se utiliza en griego para el pecado es parabasis, traspasar una línea prohibida. Justo igual a lo que vos decías, Leo, traspasar la ley de Dios. Una definición también que leí que me gustó, dice: el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. A lo largo de la historia ha habido personas que no han reconocido que por naturaleza nosotros somos pecadores. Y viene a mi mente el año 400 después de Cristo, donde un monje y teólogo británico arribó hacia Roma. Su nombre era Pelagio. Él y sus seguidores afirmaron, explicaron y sostuvieron que todo ser humano en realidad no nace con una naturaleza corrupta. No nace por naturaleza pecador, ¿no? Y en contraste, ¿no?, a Agustín de Hipona, que vivía también en aquellos momentos y él hablaba mucho del pecado original, Pelagio lo que decía: no, en realidad nosotros no tenemos un pecado por naturaleza, no tenemos un pecado original, sino que Adán fue creado neutral, no era ni bueno ni malo, él decidió mal, pero fue algo que le tocó a él, ¿no?, algo que vivió él, ¿no? Y no obstante, él decía también, Pelagio y sus seguidores, que lo que nos deja Adán, es solamente un mal ejemplo de las próximas generaciones. Nosotros actualmente no nacemos en pecado, pero nos deja un mal ejemplo. Bueno, esto no tiene nada que ver con, primeramente, la enseñanza bíblica, la Tal definición cual, que nos acaban de dar, se contrapone completamente. Y nuestra propia experiencia, ¿no es así? Sí, y pensando en un versículo también, citando de Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la escritura en este y otros tantos versículos es bien clara y terminante. Sí, además, uno piensa en la ley de Dios primariamente. Y la ley de Dios fue dada para ciertamente mostrar nuestro pecado. La ley de Dios fue dada para revelar a nosotros que nosotros somos pecadores. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, viene este versículo que había apuntado en mi hoja, dice: pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y es triste porque todavía hay muchas personas que creen que por sus propios méritos, ¿no?, por sus propias fuerzas, pueden llegar a ser delante de los ojos de Dios justificados. Creen que delante de la ley ellos se encuentran sin culpa, han vivido de alguna u otra manera el cumplimiento de la ley y no lo han violado. Y no obstante, la Biblia nos dice que el propósito de la ley es mostrarnos nuestros pecados, porque dice de la siguiente manera: porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y uno recuerda su infancia y las enseñanzas que había tenido, y es la típica imagen que nos enseñaban nuestros maestros de escuelita dominical. Cuando uno está en el auto y cruza un semáforo en rojo, está transgrediendo una ley, como nos acabaste de leer, ¿no? O de la misma manera, cuando estamos en una autopista y superamos la velocidad máxima, estamos transgrediendo. Bueno, así es con la ley de Dios, ¿no?, los 10 mandamientos. Ahí dice Romanos capítulo 7, versículo 7, también relacionado con esto, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. O sea, la ley lo que me hace es mostrar realmente cómo soy, cuán lejos estoy de la santidad, de lo que es Dios. Dios es un ser santo y lo que precisamente hace el pecado es separarnos de Dios. Y todos caemos bajo pecado. Todos, dice 3.23 de Romano,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay escapatoria, también a lo que decía Pelagio, o sea, todos nacimos pecadores. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, si queremos describir de alguna u otra manera el pecado. ¿Qué es el pecado? Lo primero que podemos decir es que el pecado es universal, ¿no es así? Es universal, tal cual. Nadie escapa al hecho de que dice, no soy pecador. Claro. Todos, como decía Leo, como citó en Romanos 3:23, y como dice también en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Romanos capítulo 3, también versículo 10 al 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que el pecado nos compite a todos los seres humanos. Me encanta porque, bueno, cuando uno lee el libro de Romanos, e invitamos a nuestros oyentes a leerlo, es un libro precioso ciertamente, los primeros 3 capítulos, Pablo demuestra una tesis que nos condena a todos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos pone a todos los seres humanos bajo condenación, revelando lo que hay en nuestro corazón, el pecado. En el primer capítulo, o sea, él manifiesta o da a conocer 3 grandes grupos en el cual se divide la humanidad. Y no estamos hablando aquí de cuadros de fútbol, no estamos aquí hablando de naciones, sino estamos hablando de los grupos del cual la Biblia divide a la humanidad. Bueno, el primero de ellos en el capítulo 1 es las personas paganas, las personas irreligiosas, las personas inmorales. Ellos no han tenido en cuenta a Dios en su vida. Dice Pablo, bueno, creyéndose sabios, se hicieron necios. Ellos profesan ser sabios. Dice Pablo, además, que han conocido a Dios desde el punto de vista experimental y desde el Dios creador, pero no han dado gloria a este mismo Dios creador. Dice además que su necio corazón fue entenebrecido, sus pensamientos también. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, justamente. No hay Dios. No hay Dios, justamente. Salmos capítulo 14, versículo 1. Y Pablo empieza describiendo a las personas, por así decirlo, los que no son religiosos, los paganos, los que no tienen ninguna correlación con el cristianismo, y dice que Dios los ha entregado. Los ha entregado a la inmundicia, a los deseos de su corazón, los ha entregado al pecado. Y dice también que estas personas se deleitan en practicar el pecado, pero no solo eso, sino que se complacen junto con los que practican tales cosas, ¿no? O sea, se complacen de ver el pecado de otros. Y abarca desde los homicidas hasta los desobedientes a padres. El segundo grupo que habla son apuntando a los religiosos, apuntando a la moralidad exterior, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas ignoran la benevolencia de Dios, la gracia, la misericordia. Estas personas son personas que juzgan a otros, tienen un espíritu farisaico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me recuerda a aquel fariseo que oraba diciendo, gracias Señor te doy porque no soy como aquellas personas, yo oro, yo hago diezmos, yo practico mi religión. Y hoy es muy común encontrarse con personas que cuando vos hablas del pecado, sí, creen en el pecado, todo, pero cuando le decís, ¿usted es un pecador, una pecadora? No, dice, yo no. No, yo no. O sea, ellos creen o comprenden en parte que sí, el mundo es pecador y todo, pero no yo. No lo toman como un concepto universal, o sea, se excluyen, o sea, miden el grado de pecado y que son moralmente correctos, y se excluyen de ese grupo en el que todos estamos involucrados, porque sigue el estudio de Romanos, y cuando llegamos al capítulo 3, en el versículo 9, que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Y hay algo que también nos cuesta poder entender. Un niño, un bebé, ¿es pecador? ¿Qué respondemos? Bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Todos estamos bajo pecado. Me encanta ahí el capítulo 3 de Romanos, porque Pablo utiliza varios conceptos, términos inclusivos. Todos, ni aun uno,
no hay quien entienda, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a un uno, ¿no? Esos conceptos inclusivos que ciertamente nos abarca a todos, porque nacemos justamente con esta naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice, bueno, su garganta, su boca, sus labios, sus ojos, sus pies. Y es impactante cuando uno lo lee de corrido el libro de Romanos y llega a este capítulo 3, que todo nuestro cuerpo ciertamente está contaminado. Somos pecadores, ciertamente, ¿no? Así que bueno, esta es nuestra naturaleza. Esta es nuestra naturaleza de pecado. Esta es la primera característica que podemos decir. Una cosa, David, permitime un segundito, una frase que decía Sproul también en su libro, decía, es muy común escuchar la frase nadie es perfecto, o la frase errar es humano. Y decía Sproul, esta frase lo que hace es precisamente reconocer la universalidad del pecado. Aún sin ir a la iglesia, la gente, cuando uno se encuentra con una persona, dice, un pecado, errar es humano, una equivocación. Y es ese errar al blanco que comenzamos definiendo, justamente, ¿no? Definiendo el pecado como un errar al blanco, como transgredir la ley. Bien, así estamos describiendo entonces el pecado. Hay más características para seguir en el próximo bloque, describir las características y la naturaleza del pecado. Lo invitamos a cada uno de nuestros oyentes a quedarse, examinarnos y que estas enseñanzas nos lleven nuevamente a la cruz de Cristo. Vamos con un tema musical y ya volvemos. Que lava toda iniquidad de sus heridas, fluye el más dulce manantial, drena mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya, misericordia, encuentra el más vil pecado donde sangró mi Salvador, río de gracia.
seguimos disfrutando de esto que es Iluminados por su palabra, y esto también que apela a formar una mente bíblica, a ser transformados por tener una mente bíblica, ¿no? Tener una cosmovisión cristiana, un pensamiento centrado en la palabra de Dios. Así que queremos dar nuestras redes sociales y nuestro número de teléfono para que las personas se comuniquen con nosotros y bueno, puedan expresar también sus opiniones, sus quejas también, sus quejas, expresar también sus ideas. Como hemos dicho, hemos disfrutado porque de a poquito las personas del otro lado nos dicen, mirá qué bueno el programa, mirá que este programa fue de gran bendición, y alienta, ¿no? Nos anima ciertamente. Así que bueno, enviamos nuestros saludos a nuestros amigos de Montevideo que nos están escuchando en este momento. Que el Señor los bendiga muchísimo. Bendiciones, hermanos. Y el número de teléfono es 11 37 57 69 33. 11 37 57 69 33. O nos pueden escribir un mensaje privado por Facebook en Iluminados por su palabra. Y en el bloque anterior realmente estábamos diciendo acerca del propósito de la ley. Y pensaba en aquel pasaje de Santiago, capítulo 2, en donde la palabra de Dios dice, versículo 10, si querés buscarlo, ya que estás por ahí, Alberto, en donde la palabra de Dios nos muestra que, bueno, quizá uno apelará a decir, bueno, yo no me he desviado de los mandamientos, yo he cumplido la mayoría. Bueno, pero ¿qué pasa en ese caso si uno no cumple uno de los mandamientos? ¿Se hace culpable de toda la ley? ¿Qué nos dice la Biblia? Dice Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Somos transgresores de toda la ley de Dios, ¿no? Y aún pensamos, ¿no, Alberto, en las personas que no escucharon la ley de Dios, que viven en alguna tribu, personas que no han recibido los mandamientos, la palabra de Dios, también tienen su conciencia, ¿no es así? Su conciencia que les muestra, les acusa, su conciencia que les revela que hay un Dios creador, ciertamente. ¿A quiénes tienen que dar cuenta? Dice en Romanos capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y el versículo 15 que vos estabas citando, David, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mostrando entonces la ley escrita de Dios en nuestros corazones. Es decir, Dios escribió sus testimonios, sus mandamientos en nuestros corazones, y nuestra conciencia es como una alarma que salta y nos muestra que estamos errando. Desde niños también, ¿no es así? Desde niños. Leíamos también y compartíamos en el entrebloque el Salmo 51, versículo 5, dice David, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es interesante, y el Salmo 58.3 dice, los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. O sea, no hay posibilidad de decir pecamos o estamos cumplimos con toda la ley de Dios, como leíamos recién en Santiago. O sea, no seríamos muy caraduras. Sí. Seríamos muy caraduras. Somos pecadores por naturaleza, y dijimos que el pecado es universal. Está en toda nación, en toda etnia de la humanidad, ¿no es así? Toda cultura, toda tribu en este planeta, toda persona en este mundo es pecador. Es universal, pero en segundo lugar podríamos decir también que es dominador de todo aspecto. Nos domina. ¿Por qué decimos que es dominador de todo aspecto? Bueno, porque el pecado afecta la personalidad, la existencia humana. En otras palabras, el pecado ciega la mente. La Biblia dice que el Dios de este siglo, con minúscula hablando de Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ciega la mente, nuestra mente está cegada por el pecado. Y actuamos de forma irracional muchas veces, sin lugar a duda. El pecado corrompe e incapacita la voluntad de las personas para que puedan agradar a Dios. Ciertamente,
nuestra voluntad se ve afectada. La Biblia está llena de relatos como nuestras decisiones, nuestra voluntad, aquello que muchos le llaman libre albedrío, pero habría que preguntarnos ciertamente, nuestras decisiones, ¿son libres? ¿Las tomamos dentro de la libertad? Bueno, lo podríamos ilustrar como un preso que se encuentra libre en su cárcel, simplemente, ¿no? Toma decisiones, pero únicamente dentro de ese círculo en el que está apresado. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Entonces nuestras decisiones se ven afectadas por el pecado, nuestras emociones también son trastocadas, se ven afectadas por el pecado, y esto muestra lo que hay en nuestro corazón, ciertamente. Miren, ahora les doy paso para que sigan definiendo el pecado, pero viene a mi mente el deseo que hay en nuestro corazón. La palabra concupiscencia, que muchas veces la leemos allí por la Biblia y la gente no la conoce, nosotros estamos naturalizados, es parte de nuestro vocabulario, pero hay una palabra bíblica en griego en el Nuevo Testamento que se utiliza generalmente para explicar este deseo en nuestro corazón, y es la palabra epitumia, ¿no? Que habla del deseo intenso. La Biblia dice que, por ejemplo, en 1 Juan, que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí aparece esta palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, epitumia. Ese es el deseo intenso, los deseos de los ojos. La Biblia dice que las personas fueron entregados a la inmundicia, a las concupiscencias, a los deseos desenfrenados de su corazón. Jesucristo le dice, y me encanta esta palabra porque la estuve estudiando hace poco, deseo intenso. La Biblia dice que, por ejemplo, Jesús a los fariseos le dice, ustedes son hijos del diablo, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué a los religiosos le decía eso? Bueno, porque los deseos, no este deseo intenso, los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él es homicida desde el principio, y justamente ellos querían matar a Jesús. En nuestro corazón ciertamente hay un deseo pecaminoso, ¿no es así? En Génesis capítulo 6, versículo 5 ilustra bien lo que estás diciendo, David. Dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Así que vemos que el corazón, como dice también en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso y perverso es el corazón. No de algunos, sino de todos nosotros, de todos. No se escapa nadie, como veníamos diciendo. Y también, para continuar viendo las características del pecado, también el pecado es irracional. Absolutamente. Irracional porque realmente hemos visto personas, un esposo, que por una noche de placer ilícito pone en juego su matrimonio, pone en juego la relación con sus hijos. Por un gozo temporal, alguien por ahí utiliza alcohol, droga, y realmente es irracional. Nuestra mente no razona las consecuencias que todo esto puede traer. Y le pasó al hijo pródigo, ¿no? Como tenemos en Lucas capítulo 15, versículo 17. Tomó decisiones irracionales que afectaron su vida, ¿no es así? Es así. Y o sea que ningún pecado es sabio. Ningún pecado es sabio. Hasta el momento que él dice, volvió en sí. Y ahí es cuando se da cuenta realmente de hasta dónde había caído. Hasta dónde había caído, lo irracional que había sido con las decisiones que había tomado. Sumado a esto, pienso, qué linda imagen que nos dan del hijo pródigo. Él había dejado la casa de su padre, quizá algunos no conocen esta historia, Lucas capítulo 15. Habiendo dejado la casa de su padre, la comodidad, el bienestar, el gozo especialmente, ¿no? La alegría y la felicidad de habitar en ese hogar. La paz del hogar. La paz del hogar. Y este hijo tomó la decisión de pedirle los bienes a su padre, de irse lejos, a una provincia lejana, y allí despilfarrar ese dinero, gastarlo en tantas cosas que no hace falta aclarar. Uno puede ir a comer con su familia un viernes, sábado a la noche, y nosotros vemos a personas que realmente
la felicidad es sinónimo de emborracharse. Y bueno, si me permiten, viene a mi mente un texto de Umberto Eco, un semiólogo, en donde habla de una persona, el señor Sigma, que está en otro país y necesita ir a un médico por sus problemas estomacales. Bueno, la duda era cuáles eran sus problemas estomacales. Cuando va al médico, el médico le dice que sus problemas estomacales justamente se deben al alcohol, a la cirrosis. Y bueno, le recomienda a este médico que cuide su vida, que cuide su salud con deportes. Para este médico, el sinónimo de vida era la actividad física, cuidar la salud y demás. Y no obstante, para este hombre, en el relato que escribió Umberto Eco, el señor Sigma, el sinónimo de vida era el alcohol, las fiestas y otras cosas, ¿no? Como la percepción que tiene una persona, como aquello al cual le adjudica valor cambia rotundamente, ¿no? Y eso es sinónimo de realmente rechazar la palabra de Dios, rechazar la Escritura. Y le fue muy mal, ciertamente, al hijo pródigo. Otra de las características, el pecado también es engañoso. Me gusta un versículo que trata ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, hablando de una iglesia que pensaban que eran ricos, nos hemos enriquecido, y el Señor tiene que decirle, en realidad eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos profesan ser sabios, pero en realidad la palabra dice que son necios. El pecado nos empobrece. Y ahora estoy pensando en un versículo en Juan capítulo 10, versículo 10, hablando de la segunda parte del versículo, que Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Y justamente lo que Satanás hace es hurtar la paz, la felicidad, la prosperidad familiar que pudiera haber. Ha venido a destruir, a matar. Y viene a mi mente entonces aquel primer pecado, ¿no?, de la palabra de Dios. Aquel engaño sutil de Satanás. Aquella mentira que contaminó a toda la creación. Y aquí creo que podríamos andar un poquito más en el pecado original, ¿no es así, Leo? En el pecado original de Adán y Eva, en el castigo también, ¿no?, en las consecuencias del pecado. Que al principio uno ve el pecado y el pecado no muestra estos dividendos, no muestra, digamos, las consecuencias. Se ve como algo lujoso, como algo lindo, algo deseable, algo temporal. Le dijo el Satanás, seréis como Dios. Pero tiene consecuencias, ciertamente. Y Dios le dijo, bueno, el día que van a comer de este árbol van a morir. Y vemos las consecuencias. Ellos murieron principalmente espiritualmente. Fueron separados del jardín del Edén, estamos hablando de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, separados de la comunión con Dios, separados de este lugar de privilegio, de este cumplimiento, de esta centralidad en la voluntad de Dios, ¿no?, cumpliendo el propósito de la vida. Y cuando uno se aleja de este lugar, comete justamente pecado, errar al blanco, desviarse del propósito central de la vida. La vida, en definitiva, carece de propósito, la vida carece de sentido, hay pecados tras pecados, y cuando viene ese sentimiento de culpa a la mente de la persona, busca a través de otro pecado, a través de otra actividad, desviarnos, ¿no? Desviarnos de ese sentimiento y no rendirnos delante de Dios. Pero el principal pecado que trae como consecuencia es la muerte física también. Todos vamos a morir algún día, y esto es el resultado del pecado original. Bueno, ¿qué tenemos por ahí, Leo? No, mira, yo había estado leyendo Sproul y él dice, bueno, el pecado original, la doctrina del pecado original define las consecuencias para la raza humana a causa de aquel primer pecado. No se refiere principalmente al primer pecado en sí, sino al resultado de dicho pecado. A las consecuencias. A las consecuencias de dicho pecado. Y todas las personas, precisamente por ese pecado original, nacen con una naturaleza pecaminosa, con un pecado original.
Como hemos venido diciendo, Y bueno, leíamos también en el Salmo 51:5, ¿no? Que David reconocía que había sido concebido ya en pecado, no por el pecado de los padres, sino porque él mismo ya tenía esa naturaleza pecadora, que él era inevitable, ¿no? A todos. hemos dicho entonces que el pecado es universal. Ayúdenme, ¿no? Porque Sí, hemos dicho otra cosa. Dominante de todo aspecto, irracional también. Engañoso. Y relacionado también con engañoso, que Albert recién citaba, un versículo en Hebreos, capítulo 3, versículo 13, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: adviértanse unos a otros unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Precisamente está relacionado, ¿no?, este versículo con dos características, que es engañoso, y una de las cosas también más terribles es que endurece el corazón. Endurece el corazón. Pensamos que estamos haciendo bien, pensamos que nos la sabemos progresivamente, todas, ¿no es así? y progresivamente endurece sí. el corazón hasta que esa conciencia, el espíritu queda apagado. Estamos hablando de personas que han conocido a Jesucristo como Salvador. El corazón se va endureciendo. Se va cauterizando. Cauterizando. Dice, ¿no? Viene a mi mente unas palabras que representan ciertamente este progresivo declive del pecado, de la vida del ser humano, ¿no? Y este endurecimiento de corazón. Miren lo que se ha dicho. Jeremy Taylor dice lo siguiente: primero el pecado, lo asusta. Luego, después, se le hace placentero. Después fácil, entonces deleitoso, entonces frecuente, entonces habitual, entonces confirmado, entonces el hombre es impenitente, entonces obstinado, entonces resuelve nunca arrepentirse, y entonces él está condenado. Este es el progreso del pecado. Y uno que especialmente, en mi experiencia en la escuela, ¿no?, con adolescentes, con niños, y en el mismo hogar, con personas, uno que trabaja con personas puede decir afirmativamente y ver este progresivo declive en la vida de las personas. Antes quizá uno no se permitía una mentira, no se permitía un comentario desubicado o inapropiado, pero luego se va permitiendo estas cosas, se va naturalizando en la vida de cada persona, y ciertamente el pecado llega a ser, como bien decías, Leo, endurecedor, endurece el corazón humano, endurece y nos hace duros a escuchar la voz de Dios, a leer la Biblia, a rendirnos ante Él, aun cuando nuestra conciencia nos acusa, nos muestra el pecado, y hay esta búsqueda de acallar también. Por lo tanto, podemos decir, como vos venís definiendo, el pecado es esclavizante. Esclavizante. Sí. Dice en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado reina sobre el pecador y nos lleva, como vos bien decías, a la muerte. Uno puede estar escuchando, todas estas características del pecado me describen, dirá alguna persona del otro lado. Nos describen a todos. Todos somos pecadores. Todos tenemos un vacío en nuestro corazón que Dios lo puede llenar. Y muchas veces parece una muletilla cristiana eso, ¿no? Pero ciertamente es una verdad bíblica, es una verdad. Recordar este vacío en nuestro corazón. Podemos describir alguna característica más antes de seguir. Y con la que decías, Alberto, la característica que describías, vamos avisando a las personas que Jesucristo nos hace libre, que Jesucristo nos libera. Y por eso estamos describiendo estas características del pecado, porque recién decías que es esclavizante. Y que Jesucristo dijo: si verdaderamente fueres mis discípulos, si me siguen, si creen en mí, van a conocer la verdad. Y la verdad le va a dar libertad. Libertad espiritual, libertad de pecados. Hay en Cristo. Jesucristo les decía a los religiosos: ustedes están bajo pecado. Ustedes que cometen pecado son esclavos del pecado. Y justamente está la naturaleza. Entonces les decimos a las personas, a nuestros oyentes, que hay libertad en Cristo.
Déjame citar un versículo Sí, hermoso. adelante. Recién citaste unos anteriores. Juan 8:36. Así que si el Hijo, hablando del Señor Jesucristo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estas son las buenas noticias que tenemos hoy desde Iluminados por su palabra para decirte, para contarte, para anunciarte y para rogarte. Vení a Jesucristo, tomate de Jesucristo, aferrate de Jesucristo. Él es quien libera totalmente nuestra vida. Vamos a un tema musical y seguimos con las últimas dos características, ¿le parece? Vamos Dale. con un tema musical. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento.
Continuamos con Iluminados por su palabra. En breve vamos a estar escuchando un clip sonoro, así le llamamos, en este ambiente radial, sobre el progreso del peregrino, un nuevo audio para representar esta mochila que estamos cargando sobre nuestra espalda, que la tenemos. El punto es verla, el punto es verla, el punto es reconocer quiénes somos, el punto es reconocer esta naturaleza del pecado, y el punto es enfrentarnos y vernos frente a la cruz, ¿no es así? Y el punto es también entender que el pecado es degradante. El pecado es degradante. Sí, el pecado, mira, dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 12, dice: pero esto hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y Judas capítulo 1, versículo 10, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Básicamente el pecado volvió a los ángeles en demonios, convirtió a los hombres en animales irracionales. El pecado es degradante. Y qué mejor ejemplo, como mencionaban. Como mencionamos, sí, el hijo pródigo, ¿no? Hijo pródigo. Sí, absolutamente. Llegando a comer de las algarrobas que se le daba a los cerdos para poder satisfacer su vientre, una situación desopilante, desastrosa, triste, ¿no? Y cuántas personas, uno mira la sociedad y los problemas y los pecados de la sociedad, y cuántas veces estas consecuencias, esto que observamos en la televisión, esto que observamos en los barrios, en las villas, en nuestro vecindario, conocíamos, sin ánimo de estigmatizar, ¿no? Sí. Pero personas que muchas veces sufren las consecuencias del pecado, sociales también. Conociendo un adolescente, los ves crecer y de golpe lo perdés de vista por un tiempo, unos meses, un año, y cuando lo volvés a ver no podés creer. Dice, ¿qué le pasó? Envejeció 10, 12, 15 años. Y cuando uno empieza a enterarse un poco de la vida que está llevando, cómo el pecado ha degradado su vida, el alcohol, la droga, la mala vida, y es tristísimo ver cómo Satanás va destruyendo las vidas. Nadie está exento de esto, el pecado es degradante, es vergonzoso. El buen alumno y amable que se saca 10 en las materias, al otro día puede yacer en la calle tirado, vomitando sobre su propio cuerpo a causa de una borrachera. Aquella mujercita limpia, pura, virgen, amada por su familia, puede perder su pureza y puede ser una mujer sensual. Como hoy las tecnologías, la televisión, incita, propaga, difunde a nuevos y diversos pecados, ¿no? También, y justamente el pecado es vergonzoso, es degradante. Y por último podríamos decir también que el pecado es contaminante. El mundo está formado por millones de personas que son pecadores y tan malas como nosotros. O sea, por lo tanto tenemos un mundo que es un desastre, porque el pecado ha contaminado todo. La depravación, hablábamos hace un rato, la depravación del pecado es terrible, y es una palabra que nos cuesta muchísimo poder asimilarla y poder pensar. Suena raro, ¿no? Yo, depravado. Depravado. No, debe ser otra persona, ese que está en la cárcel. Tal cual. Aquel es depravado, aquel otro es depravado, pero no yo. Pero la Escritura nos enseña, la palabra de Dios, que todos somos pecadores y nos hemos contaminado, y la depravación está en cada uno de nosotros. Hay un relato de la vida de Agustín. Agustín, cómo llega al conocimiento del pecado en su vida. Dice que no pensó en lo depravado de su vida y todo, sino que el Señor le trajo por el Espíritu Santo recordar en un momento de su vida cuando él había robado de niño unas peras, pero para hacerle daño nomás a un vecino, como nosotros hemos hecho tantas veces. Yo también de pequeño me acuerdo entrar a sacar unas mandarinas. Le poníamos otro nombre, ¿no? El pecado. Una travesura. Sí. Pero recuerdo, pero no para comerla porque uno tuviera hambre, sino para hacer daño. Y Agustín tuvo la convicción del pecado y entendió la depravación que había en su vida y que él estaba perdido eternamente, y fue a Jesucristo, lo recibió como Señor y Salvador.
Estaba viendo hoy los portales de diarios, actualmente, ¿no? O diariamente, mejor dicho, me gusta ver los portales, las noticias, enterarme. Y me topé hoy con una noticia que me sorprendió en el diario Clarín, en donde dice que una mujer de 20 años con su beba de 9 meses se subió a un taxi en la India, estamos hablando de la India, y había ya 2 hombres más el taxista. Estas 3 personas violaron a esta mujer de 20 años y asesinaron a la bebé de 9 meses únicamente porque lloraba, únicamente porque hacía ruido, hacía llanto, simplemente, ¿no? Así que ciertamente el pecado es contaminante, es desastroso esto. Y de acuerdo a las cifras de la Agencia Nacional de Registro de Delitos en la India, miren lo que dice. En el 2015, la última cifra oficial que tienen acerca de violaciones, en el 2015, en el país asiático de la India se produjeron 32.328 violaciones. Una barbaridad. Una tercera parte de las víctimas, 10.854, fueron niñas o niños. ¿Cómo? Realmente es espeluznante, ¿no? Cuando uno ve las noticias, ve los portales, escucha la radio, la televisión, y las noticias que se difunden por todo el mundo, y puede uno acceder a lo que pasa en cualquier lugar del planeta, nos muestra cómo el pecado es contaminante. Cómo el pecado es contaminante. Cuán malos podemos ser los seres humanos. Hay algunos que han descrito esto como la corrupción radical del corazón humano. Y han dicho, bueno, intensamente no somos el peor de los pecadores, pero sí extensamente. Estamos todos contaminados, todo nuestro ser está contaminado y podemos ser pequeños Hitler, por decirlo de alguna manera. Piensa en Hitler, cuando era niño, él jugaba con sus amiguitos, él jugaba con los niños, pero llegó a ser este hombre tan genocida, tan macabro, que bueno, fue el propulsor de tantas muertes de la Segunda Guerra Mundial, y pensar que es una persona como nosotros. Antes de escuchar, viene a la mente también, uno que está lleno de información en su mente, si me permiten dar una ilustración. El 27 de junio de 1961, el autor macabro de los campos de concentración, Adolf Eichmann, un alemán, esta persona fue llevado a la corte, fue sentenciado, esta persona fue llevado a un juicio, y ante él se llevaron diversas personas, judíos particularmente, que fueron parte de estos campos de concentración. Entre los judíos había una persona que fue muy famosa, un judío, se llamó Geniel Dinur. Este judío fue invitado a la corte a testificar, a declarar acerca de lo que conocemos como los campos de concentración en la Alemania nazi, también ubicados en Holanda, Bélgica y otros países periféricos. Y cuando Dinur empezó a contar su testimonio en aquel juicio, empezó a llorar. Luego empezó a temblar y finalmente cayó al piso. Se desmayó finalmente. El juicio se tuvo que interrumpir, hubo mucho ruido, el juez golpeó la mesa, pidió silencio y se lo llevaron a esta persona, este judío desmayado. Años después, un periodista, productor de televisión estadounidense, le hizo una entrevista al judío y le preguntó, bueno, Dinur, ¿qué pasó que te desmayaste? ¿Qué pasó que lloraste? ¿Qué pasó que temblaste en aquel momento? ¿Acaso fue el odio en tu corazón hacia este alemán? ¿Acaso fue el deseo de venganza? ¿Acaso fue que estabas recordando todo el desastre, todo lo vivido, todas tus experiencias en los campos de concentración? Y para sorpresa nuestra, para sorpresa del periodista, el judío dijo, no, ninguna de estas cosas. Él dijo, es que cuando yo lo vi, yo pensaba que era una persona... Era un monstruo. Yo me imaginaba un monstruo. El autor macabro de los campos de concentración pensaba que era un monstruo. Pero cuando lo vi, me di cuenta que era un ser humano como yo. Me di cuenta que aún yo puedo ser tan malo como él. Y tengo el pecado en mi vida, ¿no? Entonces, esta ilustración que me han permitido compartir nos muestra, nos representa lo que hay en nuestro corazón, la naturaleza del pecado. Y vamos a escuchar
Después vamos a repetir estas características, pero vamos a escuchar si esta es tu experiencia, y le hablamos al oyente, si esta es tu experiencia, que te has reconocido pecador, que has visto la naturaleza del pecado, y si el pecado es como una carga, una mochila sobre tu espalda, si el pecado lo tenés y realmente tenés ese sentimiento de culpa, estás contaminado, y sabés que por causa del pecado, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después todo el juicio. Si esta es tu experiencia, si este es el peso de tu corazón, hay una salida, hay salvación en Jesucristo. Y vamos a escuchar un audio de un peregrino que salió de una ciudad con una mochila. Es escrito en la pluma de John Bunyan en el 1650 y representa la experiencia de un cristiano que es una persona que se vio pecador, que vio su pecado y buscó esta libertad en Jesucristo. Lo escuchamos y después seguimos con Iluminados por su palabra. En mis sueños vi un hombre de pie, andrajoso, vuelto de espaldas a su casa. En sus hombros llevaba una carga que parecía bastante pesada. Al fijarme mejor en él, vi que abría un libro y lo leía, y que a medida que iba leyendo se estremecía e incluso lloraba, hasta que no pudo más y gritó consternado: ¿qué debo hacer para ser salvo? Mirando inquieto a una y otra parte, parecía buscar un camino donde huir, aunque en realidad permanecía inmóvil, porque tampoco sabía a dónde ir. Luego, vi que se acercaba un hombre llamado Evangelista, quien le dio un pergamino en el que Cristiano leyó: «Huye de la ira venidera». Entonces, Cristiano comenzó a correr en la dirección en la que Evangelista le había indicado, y mientras lo hacía gritaba: «¡Vida, vida, vida eterna!». Y sin volver la vista atrás hacia la ciudad de la destrucción, siguió corriendo. Después de entrar por la puerta estrecha, vi a Cristiano andando por un camino resguardado por dos murallas llamadas Salvación. Marchaba con mucha dificultad, pero marchaba a buen paso y sin detenerse, hasta que finalmente vi que llegaba a una montaña en cuya cima había una cruz, y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, instantáneamente la carga que llevaba se soltó de sus hombros y rodando fue a caer dentro del sepulcro y ya no lo vi más. Entonces, Cristiano saltó de júbilo y exclamó con gran agradecimiento: «Bendito el que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida». Durante unos instantes quedó como extasiado, contemplando la cruz y adorando, pues aún no acababa de creerse que la mera visión de la cruz hubiera sido suficiente para hacer que sus cargas se desprendieran de sus espaldas. Así que continuó contemplándola, maravillado, hasta que finalmente su corazón rompió a llorar de alegría y emoción. Parado frente a la cruz, Cristiano continuó contemplando y comenzó a cantar con gran alegría. Y esta fue la experiencia del peregrino, pero esta también es nuestra experiencia, ¿no? Y nos lleva a recordar, a mí me lleva a recordar aquel momento en que en mi adolescencia, habiendo ya conocido el Evangelio, habiendo escuchado de Jesucristo, habiendo ido a la iglesia y teniendo este conocimiento, ya mi mente me culpaba, me mostraba mi conciencia, me revelaba mi conciencia, mi pecado, pero con 16 años pude tener este peso. Y fue ciertamente como escuchábamos,
una mochila sobre la espalda, el pecado sobre nuestros hombros, sobre mis hombros, y realmente uno recuerda que no hay nada para hacer de nuestras propias fuerzas, de nuestros méritos humanos para ser liberados del pecado. No vale aquí la apariencia de piedad externa, no vale aquí la moralidad, no vale aquí los buenos hábitos que adquirió en la familia, la buena educación que nuestros padres pudieron pagarnos, no vale tampoco la experiencia religiosa que hayamos tenido, sino nuestra relación con Dios. Y entender esto y me llevó a arrodillarme frente a mi cama como el peregrino, llorar en ese momento, llorar en arrepentimiento, buscar perdón, buscar libertad de pecados. E instantáneamente, cuando uno reconoce eso, es como dice el relato, ¿no? Instantáneamente la carga que llevaba desapareció, no la vimos más, fuimos perdonados plenamente y cubiertos del amor de Dios, del gozo, del perdón. Y esta ha sido mi experiencia, pero también la experiencia de cada cristiano. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la mochila del pecado, que es una figura, cae de nosotros, sentimos una liberación. Sentimos que hemos sido liberados de la esclavitud. Jesucristo nos ha libertado. Las cadenas que nos tenían atrapadas, las cadenas del pecado, las cadenas que teníamos puestas por Satanás, son cortados. Y el Señor Jesucristo trae paz. Sentimos que estamos en paz para con Dios. Porque el pecado tiene dos lados. Un problema es el interno del pecado. Dice en Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y también tenemos un problema del pecado que es externo. Los malos antecedentes que tenemos, porque decimos que el pecado entró por Adán y se ha transferido a todos nosotros, y por cuanto todos estamos condenados, somos culpables. Vos citabas bien Hebreos 9:27, y está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora bien, ¿de qué nos sirve conocer el pecado? ¿De qué nos sirve haber dedicado toda esta hora o hora y un poco más para conocer en profundidad qué es el pecado? Bueno, justamente que nos lleve a Cristo es lo importante, ¿no? Que realmente este pecado, este peso del cual venimos hablando, nos dirija hacia la dirección adecuada. Viene a mi mente las palabras de Samuel Pérez Millo, que siempre repite, no es solo sentirse pecador, ¿no? Sino saberse pecador y acudir a Cristo. No es suficiente saber, dice también, que hay un Salvador, y es Jesús. Si es necesario que Cristo sea mi Salvador, y lo hace personal Samuel Pérez Millo, ¿no? En tantas predicaciones que él repite, un enseñador español. Y realmente esta tiene que ser la experiencia de nuestros oyentes. Verse delante de la cruz, contemplar la cruz, entender la obra que hizo Jesucristo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es poner nuestra fe en Él, pero más precisamente nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz, de morir por nuestros pecados, de resucitar al tercer día para darnos vida eterna, perdón de los pecados. ¿Y eso también fue tu experiencia, Leo? Sí, bueno, yo era muy chico, lo vamos a hacer sintético porque si no se nos va el tiempo, pero tenía 9 años y mi mamá no me dejaba mirar un programa que daban en esa época, algunos más viejos se van a acordar, otros jóvenes no saben de qué estoy hablando, que tenía cierto contenido medio pícaro. No, hoy era un programa que estarían dando a la mañana.
no me lo dejaban ver, tenía 9 años, y a raíz de que no me lo dejaban ver, empecé a sentir algo dentro, hasta que vino mi mamá y yo estaba llorando en la cama, lloraba en la cama, y le digo, yo no me voy a poder ir al cielo porque soy malo. Y ahí me empecé a sentir el peso del pecado, ¿no? Y bueno, mi mamá me llevó a los pies de Cristo, pero sí, recuerdo llorar por sentirme perverso, un pecador, y con 9 años. Pero después fue una dura lucha durante toda la vida. O sea, ¿qué pasa si pecamos? ¿No pecamos más cuando nos convertimos? Definitivamente seguimos pecando. Leemos seguimos en pecando. 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un versículo clave, porque no es que yo a los 9 años de ahí me convertí en un hombre que no pecó nunca más. Pero sí lo que siento, o sea, lo que ese día sentí, como comentaban ustedes con su experiencia, es ese peso que se cayó, ¿no? Estoy pensando qué bueno para un consejo para los matrimonios. ¿Tenés problema con tu esposa, con tu esposo? Pensá que los dos son pecadores. El matrimonio está conformado por un varón, por una mujer, y los dos son pecadores. Cuando nosotros tenemos conciencia de esto y sabemos que podemos acudir a Jesucristo como nuestro gran libertador, como el Dios que ha tenido toda misericordia para con nosotros, que aún siendo enemigos, pecadores, Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos da de su misericordia cada día. Y entonces saber que el pecado nos va a llevar a autodestruirnos en el matrimonio, pero el Señor Jesucristo, que nos trae liberación y perdón de los pecados, puede hacer posible que ahora el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros por su Santo Espíritu, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5, te capacita para que vos puedas perdonar a tu esposa, a tu esposo, para que vos la puedas comprender, para que vos lo puedas comprender y entender que ella se equivoca porque es pecadora. Pero vos también te equivocás porque sos un pecador, y que la misericordia que Dios ha tenido a través de Jesucristo con tu vida, con la de tu esposa, también los puedas tener vos, porque Dios te capacita por su Santo Espíritu para que puedas tener misericordia, para que puedas tener amor, para que puedas tener comprensión y paciencia hacia tu esposa y tu esposo. Nos estará escuchando algunas personas que quizá no conocemos, tenemos diferentes oyentes en distintas partes, pero nos estarás escuchando personas que efectivamente no conocemos. Hay algo que sí tenemos en común, le podemos decir a esas personas. Ambos somos pecadores, todos somos pecadores, y queremos invitarlos a los pies de Cristo, a humillarse, a pedir perdón y a ser liberados como hemos escuchado. Y si esa es tu experiencia, si ese es tu deseo, nos gustaría que te comuniques con nosotros, nos busques en Iluminados por su Palabra. Así somos, así nos encuentran en Facebook especialmente, nos manden un mensaje privado, nos manden un mensaje al celular, o nos visiten más bien, sí. Estamos en Quintana 1033, somos vecinos de aquí, de la zona de Ituzaingó, Quintana 1033, y nos gustaría poder establecer vínculos con nuestros oyentes para poder ser una fuente de bendición y llevarlos al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Bueno, vamos terminando este programa, pero no sin antes dar unos saludos. Mientras te voy pidiendo, Fer, hay un tema, Sublime Gracia. Vamos a escuchar un poquito de Sublime Gracia en un ratito antes de ir a los milagros de Jesús. Y nos escribieron algunas personas. Rufino nos dice lo siguiente: muy bueno el programa, bendiciones para todos, escuchando con Ricardo y Priscila, abrazos para todos. Excelente programa, nos dice Damián Bigliani. Saludos a Leo. Muchas gracias, Dami. Gracias por las oraciones, Dami. Y gracias a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, que el Señor los bendiga, los siga fortaleciendo, y gracias también a tantos que nos escuchan, que nos vamos enterando, que por ahí no recibimos mensajes, no nos enteramos de otra forma, pero cuánto nos escuchan. Aferrate de Jesucristo, y mirá lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este es el tema entonces, la naturaleza del pecado.
pero se aplica a cada uno de nosotros para seguir contemplando la cruz como hacía el peregrino, ¿no? Para seguir contemplando, deleitándonos, gozándonos en la cruz de Cristo. Por eso vamos a terminar. Gracias, Leo, por venir. No, gracias por la invitación. Gracias, Alberto, también por estar acá. Gracias. Que el Señor Y los vamos bendiga. a escuchar entonces un poquito de Sublime Gracia y después nos vamos a los milagros de Jesús. Seguimos hasta la 21 con Iluminados por su palabra. No se vayan de Radio Sonido 21.